Carlos Delfrade, periodista y diputado provincial, un gusto que esté en el programa. Igualmente, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, terminó la campaña política, la locura de la campaña política. No obstante, seguís recorriendo el territorio, seguís impulsando proyectos interesantes, investigaciones. Contanos un poco más al respecto. Sí, nosotros vamos a terminar este año 2017, en lo particular, con más de 500 proyectos presentados en 2 años. 500. Sí, así que vamos a tener el privilegio de decirle a la gente que votaron a alguien que laburó, que no robó y que sigue laburando, y eso me parece muy interesante. Y junto a Mercedes Meyer, que es mi compañera en el bloque del Frente Social y Popular, ya hemos superado los 600, pero en lo particular más de 500 proyectos. Muchos de ellos tienen que ver con pedidos de informe que generalmente no son respondidos por el Poder Ejecutivo, y casi 45 proyectos de leyes, algunas de las cuales me parece que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, que va desde la Ley Provincial de Educación, que nosotros fuimos uno de los 5 autores de leyes provinciales de educación, hasta Ley de Agrotóxicos, hoy muy vigente en Rosario por todo lo que está pasando en torno al glifosato. Así que sí, seguimos trabajando y mucho, porque me parece que para eso nos votaron, para eso ganamos un muy buen sueldo y tenemos que realmente honrar eso que nos eligió la gente. Ahora, esta prolífica tarea, ¿no va un poco por allí en detrimento de usar más el tiempo para la rosca política? Sí, claro. En el buen sentido, ¿no? Sí, Para los acuerdos, porque pero, por allí se dice que el político debe estar... ¿no? Pero vos sabés que sí es cierto eso que vos decís, y yo admito eso. Y también admito que es una falencia, por lo menos de mi parte. Yo creo que dentro del Frente sí hay gente más capacitada, incluso para los acuerdos, las cercanías, especialmente teniendo en cuenta después lo que significan las elecciones, pero yo la verdad que estoy muy contento laburando mucho, que es lo que hicimos siempre desde el periodismo, porque además como nunca tuvimos sueldo en el periodismo, después que nos echaron como perros de los grandes medios de comunicación, teníamos que laburar más de 10 horas diarias con distintos proyectos, desde periodismo escrito hasta radio, televisión, lo que sea, para poder vivir, así que sigo en esa mecánica, y efectivamente hay una deficiencia para tratar de forjar acuerdos de cara a los procesos electorales. Volvamos un poquito a la campaña política y la elección más en particular. ¿Qué pasó en esta elección? Lo hablábamos detrás de cámara. Estuvo muy disputado el campo de la centroizquierda, también no en el marco de esta polarización que se dio a nivel nacional, con un gobierno que es francamente opositor, ¿no? De centroderecha o de derecha, como se lo quiera ver. Sí, yo lo que creo que hubo dos cuestiones. Por un lado, la polarización nacionalizada, me parece que eso no la vimos en la dimensión. Creíamos que iba a ser algo muy parecido al año 2015, en donde hubo elecciones provinciales y nacionales, pero claro, las provinciales estaban separadas de las nacionales, allí hubo otra manera de pensar, y por eso tuvimos la suerte de que nos votaran 92.075 personas, y pensábamos que ese era el piso, pero nos equivocamos muchísimo en el análisis, y también nos equivocamos a la hora, me parece, de plantear cuál era, en medio de esta polarización, la manera de llegarle a nuestro pueblo. Y creo que nos equivocamos mucho y por eso no llegamos. Y después, como vos decís, en el campo de la provincia de Santa Fe hay por lo menos distintos sectores políticos que, frente al gobierno de Macri, se pararon más o menos parecido, y en eso la gente decidió una de las variables de la polarización, que fue Agustín Rossi. Todo lo demás vino por detrás. Que también, si uno lo tuviera que ubicar, desde centro-izquierda, ¿no? Por lo menos en el discurso. Claro. Por lo menos en el discurso. Y el mismo gobierno provincial también. Sí, lo que pasa es que el gobierno provincial cada vez más se parece al PRO en todo lo que está haciendo, con créditos internacionales, permanente endeudamiento externo, pulverización de una reforma impositiva progresista para hacer una supuesta reforma impositiva que es para mí una contrarreforma, porque va en contra de los sectores populares y a favor de los sectores concentrados de la economía en la provincia, y eso lo vamos a ver ahora cuando llegue la tarifa de luz en febrero, con un 20 o un 30% más, y ya se pretende cobrar un 50% más de agua. Así que me parece que estamos lejos de eso que alguna vez se llamó Frente Progresista, Cívico y Social. Hoy le queda más lo de cívico que lo de progresista y social. 2018, muchos dirían un año
de alguna manera poco relevante para la cuestión política, pero no obstante se está hablando de reforma constitucional. La clase política santafesina, a través de sus principales dirigentes, o al menos los más poderosos, viajaron a Estados Unidos para reunirse con empresarios y en ese marco charlar sobre una posible reforma constitucional. ¿Participarías como comisionado constitucional? Nosotros ya lo anticipamos. Anticipamos que nos interesa mucho la reforma constitucional porque sería discutir todo lo que pasa en Santa Fe. Por ejemplo, elección de jueces. A mí me gustaría que se elijan los jueces. Primero, ¿es necesaria en este momento la reforma constitucional? Sí, siempre es necesario discutir todo. Cómo funciona todo en la provincia de Santa Fe, la transparencia del poder legislativo, la transparencia del poder ejecutivo, si los presidentes comunales tienen que ser electos cada 2 años, con lo cual están en elecciones permanentes, o tienen que ser todo 4 años, una sola renovación en todo, y después a la casa, al trabajo, y en todo caso después volver. Así que me parece que se tiene que discutir todo, el derecho del medio ambiente, el derecho laboral. Me parece que todas esas cuestiones se tienen que discutir. Siempre es bueno discutir todo eso. Si la excusa para no discutir la reelección de Lichi, nosotros decimos total, lo elige la gente, que haya una reelección, no tengo ningún problema para eso. A partir del próximo gobierno, o sea, dejando un periodo... dejándole incluso la posibilidad al gobernador Lichi que se presente, total, él no se vota. Lo que vota es el pueblo, y en eso me parece que, salvo que haya una fenomenal manipulación, cosa que no creemos, y como viene la cosa, no lo tiene atado. ¿Unicameralidad o bicameralidad? Es para discutir. Después de estar 2 años en la legislatura y ver cómo no trabajan los senadores, Antes yo pensaba que tenía que haber 2 cámaras, porque tenía que ver con pautas culturales, pero hoy, viendo lo que pasa con el Senado, tengo mis dudas. Me gustaría debatir por lo menos el rol del Senado en la provincia de Santa Fe. Estás reimpulsando la investigación del asesinato de Mario Armas, ¿no? Un caso que por allí para las nuevas generaciones no saben de qué está hablando. No sabe de qué se trata. Yo tampoco debo reconocerlo. Yo nací en el 84, pero me he cerciorado. Me he cerciorado un poco. ¿Por qué no volver con esto? El 8 de febrero de 1986 matan a un diputado provincial. Es un diputado del segundo estado de la República Argentina. Un hombre que viene del riñón de lo que fue una marca en la historia política santafesina, que fue el Partido Demócrata Progresista, con la figura emblemática del doctor Lisandro de la Torre. Apenas reabierto el proceso electoral, el PDP cuenta con diputados provinciales y el mejor orador que tenían, que era Mario Armas, llega a ese lugar, integra la Comisión de Juicios Políticos, de Asuntos Constitucionales, en donde se definen quiénes son los jueces y los fiscales, y también está en una comisión muy estratégica en aquel momento, que era la Comisión de Vivienda. El 8 de febrero del 86, pleno centro de Rosario, Paraguay, entre Córdoba y Santa Fe, al mediodía, lo matan primero con un tiro a 6 metros de distancia y después lo rematan con un tiro en la cabeza. Esa particularidad, ese remate, tiene que ver con alguien que realmente está formado en lo que está haciendo. Así que a partir de eso la investigación se fue cerrando, prescribió el asesinato, pero en los últimos meses me había llegado la información que hubo alguna vez un abogado que en una cena escucha que un ex integrante del batallón 601, el batallón de inteligencia del ejército, como personal civil de inteligencia, el señor se llama Campilongo, que en algún momento estuvo vinculado a lo que significó el secuestro y la desaparición después de Pereira, Rossi y Cambiaso el 14 de mayo del 83 en el Bar Magnum en la calle Ovidio Lagos y Córdoba, en la ciudad de Rosario, que estuvo también relacionado a lo que fue el hecho todavía impune en Rosario del robo a los tribunales del 8 de octubre de 1984. Ese hombre, en una cena, se habría supuestamente ufanado de haber sido el matador de Mario Armas. A mí me impactó eso que me dijo en su momento un abogado. Se lo comuniqué a uno de los hijos de Mario Armas, el mayor de ellos, abogado ya jubilado, y él empieza todo un proceso de investigación muy interesante que en estos días va a tener una continuidad muy importante que puede dar la posibilidad de la reapertura del caso. ¿Van a presentar denuncia al respecto? Sí, esto ya está presentado. Ya está presentado. Lo más importante es ver si se puede trasladar desde la justicia provincial a la justicia federal para que sea un juicio de lesa humanidad y que no prescriba. Si eso no se puede dar, el crimen ya está prescripto. Y en todo caso nos quedará después analizar cómo, por qué se dio ese asesinato. Hay muchas teorías al respecto y habrá que ver qué dice este hombre
en torno a estas apreciaciones que generaron que un juez hoy de la democracia, 31 años después, lo llame a testificar. Se ve que el juez entiende que hay algunos elementos que hacen posible que lo convoque para testimoniar. Carlos Del Frade, un placer como siempre. Un privilegio, Antonio, muchas gracias.